Buenísimo. Hola, ¿cómo están? Los saluda Felipe León, fundador de Diario Sustentable. Estamos nuevamente conectados haciendo el Club de la Sustentabilidad y hoy día con un invitado para hablar de este tema que está bastante en boga, de moda y que viene creciendo, que es electromovilidad. Nos conectamos con Luis Felipe Clavel, el gerente de desarrollo de negocios de vehículos eléctricos de Nissan LATAM, para hablar de electromovilidad, cómo está el mercado, cuáles son los desafíos. Ahí hay varios temas interesantes que tratar. Bienvenido, Luis Felipe, al Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable. Hola Felipe, mucho gusto estar contigo y poder aquí compartir con usted qué es lo que está haciendo Nissan con respecto a electromovilidad. Buenísimo. Estaba mirando tu LinkedIn y dice Smart Mobility Enthusiast, un entusiasta de la movilidad Sí, claro, inteligente. sí. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho hablar de movilidad inteligente cuando hablamos también de electromovilidad porque tiene muchas aristas, ¿cierto? Nissan tiene una visión clara que se llama Nissan Intelligent Mobility. Nissan Intelligent Mobility tiene tres pilares base. Uno se refiere a vehículos autónomos, el segundo es vehículos eléctricos y el tercero es vehículos conectados. Entonces, cuando hablamos de un vehículo, de un modelo de vehículo que Nissan esté pensando hacia el futuro, vamos a hablar de un vehículo que va a ser 100% autónomo, 100% eléctrico y 100% integrado y conectado. Y de esa visión de largo plazo que tiene Nissan, se cascadean todas las tecnologías que tiene Nissan, incluso en el lineup actual, no solamente hablando de Nissan Leaf, que es nuestro vehículo 100% eléctrico, sino que también en el resto del lineup. Por ejemplo, cuando hablamos de conducción autónoma, por ejemplo, un control de ¿Sí? crucero inteligente es un nivel de conducción autónoma, porque el vehículo puede mantener la velocidad detectando la velocidad del que está al frente. También tenemos una tecnología que se llama Autonomous Driving, donde el vehículo puede detectar las líneas del camino y empezar ya a mover el volante. Entonces si nosotros llevamos hacia el máximo esa visión, vamos a tener un vehículo 100% autónomo. Y cuando hablamos de vehículos eléctricos, obviamente también hoy en día tenemos, por ejemplo, una tecnología que se llama ePower, no está disponible todavía en Chile, pero va a estar muy pronto. Y es cierto nivel de electrificación, es un vehículo eléctrico que se carga con un motor a combustión interna, pero siempre pensando en el norte, que es el vehículo 100% eléctrico. Y cuando hablamos de integración y conectividad, hablamos específicamente de conectividad, no de conectividad como así como podríamos decir como Apple CarPlay, que también podríamos decir que es un nivel de conectividad, sino ya pensemos en nuestros vehículos en el futuro como un celular con una plataforma de streaming, por ejemplo, ¿cierto? Donde tú puedes contratar servicios, tener diferentes funciones, poder agendar. Imagínate la combinación de todo esto, de que tú puedas llamar el día de mañana a un auto que te pasa a buscar a tu casa, que va a llegar de manera autónoma y va a ser 100% eléctrico. Esa es la visión que tiene Nissan con respecto a eso. Te quiero llevar a un tema porque ayer fue bastante mediático y salió un nuevo estudio del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Y estaba leyendo algunas cosas que habías escrito y me encontré con una columna que se titula La electromovilidad clave para minimizar el impacto del cambio climático. Me gustaría, ¿cómo ves tú ese tema? Sí. A ver, cuando hablamos de tecnologías de vehículos en general, hasta la fecha vemos la tecnología que más hemos utilizado, ¿cierto? Es el motor de combustión interna. Y el motor de combustión interna se regula, las emisiones que genera un motor de combustión interna se regulan. En el caso de Chile, por ejemplo, la norma que aplica a los vehículos de combustión interna es Euro 5. ¿A qué voy con esto? Desde Euro 1, desde la primera regulación, o incluso antes, cuando por ejemplo, se pedía poner convertidores catalíticos, etcétera, etcétera, lo que buscan las regulaciones es empezar a bajar la mayor cantidad posible las emisiones, sobre todo las emisiones que son más nocivas para la salud, como son el dióxido de nitrógeno, el CO, el monóxido de carbono y los hidrocarburos, que es donde más se enfocan, pero también existen límites hoy en día de emisiones también para el dióxido de carbono, que sabemos de que es uno de los gases contaminantes o de los gases de efecto invernadero que más afectan el cambio climático.
Entonces, todo esto estamos hablando de un motor que funciona con combustión, entonces emite necesariamente, ¿cierto? Lo que hemos hecho con la tecnología es bajar eso, pero ya estamos llegando a un punto en que ese límite se está haciendo cada vez más difícil de alcanzar y más costoso de alcanzar. Entonces, la electrificación aparece como una solución, porque cuando hablamos de un motor eléctrico o de cierto nivel de electrificación, estamos hablando de una tecnología que genera cero emisiones, que además es muy eficiente, porque también cuando hablamos de un motor a combustión interna, estamos hablando hoy en día de algunos motores que llegan a alcanzar hasta un 40, un 35, entre un 35 y un 40% de eficiencia. ¿Qué significa esto? De que de cada 100 litros de combustible que utiliza ese auto, solamente entre 35 y 40 se utilizan para moverlo solamente. El resto se va en calor, fricción, alimentar otros elementos, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de un motor eléctrico, es casi 95 o más por ciento eficiente, o sea, de cada 100 kilowatts de energía que vayan en ese pack de batería y alimenten ese motor, 95% se van a utilizar para poder mover ese vehículo. Entonces tenemos dos puntos, ¿cierto? Uno es el tema de las emisiones, que cuando se electrifica se tiende hacia el cero, y también desde el uso eficiente de la energía, que estaríamos haciendo mucho más eficiente en poder movilizarlo. Entonces, por lo mismo, este tipo de tecnologías presentan una solución o un jugador muy importante en ayudar o contrarrestar el cambio climático. Y conectándonos con eso, hoy día, ¿cómo ves el mercado de la electromovilidad en Chile y cuáles son sus desafíos? Veía cifras hace poco de la ANAC y han tenido meses, pese a que el mercado automotriz estuvo medio parado por la pandemia, los autos eléctricos han tenido meses buenos y van Exacto. creciendo, pero hay tremendos desafíos todavía para que esto se implemente más global. Obviamente todavía en Chile estamos hablando de una participación de mercado muy, muy pequeña, pero se produce un fenómeno muy bonito que es que cada año prácticamente se duplican las ventas de autos eléctricos versus el año anterior. Eso te está diciendo de que Chile es un país que está, me atrevería a decir, uno de los más preparados de Latinoamérica para poder recibir este tipo de tecnología. Chile es un país que tiene tratados de libre comercio con prácticamente, no quiero decir todos, pero la mayoría de los países del mundo. Por ende, ese permite de que muchas de estas tecnologías entren de manera mucho más fácil al mercado. Y obviamente eso también fue una apuesta que para nosotros fue muy satisfactoria, que fue en el año 2019 haber lanzado nuestro modelo Nissan Leaf, que es un vehículo y es un modelo que ya lanzamos en el año 2010 con su primera generación, lo cual nos convirtió también en la primera marca en producir y comercializar de manera masiva un vehículo eléctrico. Entonces, en esos 10 años logramos también generar mucha experiencia para poder tener esta solidez en el mercado chileno y poder explotar ese, esa apertura, podríamos decir, que tiene el mercado chileno para los vehículos eléctricos. Oye, y en términos de desafío, en otras conversaciones que hemos tenido aquí en el Club de la Sustentabilidad respecto a electromovilidad, am, los desafíos que salen es, uno, bajar el costo de la tecnología de los autos; dos, que la red de carga crezca. ¿Cómo lo ves tú esos dos temas? Sí, a ver, desde el punto de vista de costo, obviamente hoy en día aún, a pesar de que los costos de la tecnología han bajado de manera muy fuerte en los últimos 10 años, todavía siguen siendo de difícil acceso. Pero tenemos estudios de que, y obviamente este costo está principalmente ligado al desarrollo de baterías, al costo del pack de baterías. Nosotros cuando lanzamos la primera generación de Nissan Leaf en el año 2010, el costo de la batería, para que hablemos en peras con peras, ¿cierto? El costo de la batería se mide en el valor de cada kilowatt hora que tiene el pack de batería. Cuando estábamos en el año 2010, estamos hablando de un Leaf en esa época que tenía una autonomía de 130 kilómetros aproximadamente, con un pack de baterías de 24 kilowatt hora. El costo de cada kilowatt hora en esa época era de alrededor de 1.500, $1.600 por cada kilowatt hora en ese pack. Hoy en día, con la nueva generación de Nissan Leaf que se está comercializando en Chile,
el costo de ese kilowatt hora en cada pack de batería es de alrededor de 400, $500. O sea, ya hemos bajado alrededor de $1000 en un periodo de 10 años. Y eso nos ha permitido de que en el año 2010 fueran 24 kilowatt hora de capacidad y ahora tengamos 40 kilowatt hora de capacidad. Ah, E incluso el nuevo modelo de Nissan eléctrico que se va a lanzar muy pronto va a tener 90 kilowatt hora de capacidad. Entonces, lo que está pasando es que estamos pudiendo bajar los costos de cada kilowatt hora y además aumentar la capacidad de almacenamiento de las baterías. Y esperamos de que todos los estudios dicen de que cuando se baje la barrera de los $100 por kilowatt hora, se debería producir este quiebre en el fondo, este aumento en la demanda donde el precio del auto eléctrico se hace mucho más competitivo. Y todos los estudios indican de que entre el año 2025 y el 2030 se va a producir esta baja del precio del kilowatt hora a menos de $100. Eso va a permitir de que como todas las nuevas tecnologías, ¿cierto? Todas las nuevas tecnologías tienen una curva S, ¿cierto? Donde al principio los volúmenes son muy bajos porque la tecnología es muy cara. Después hay un acceso mayor, podríamos decir, porque baja el precio y se disparan los volúmenes, lo cual también, al aumentar los volúmenes, genera economía de escala, bajan aún más los precios y se masifica aún más. Nosotros esperamos de que ese boom se produzca entre el año 2025 y el 2030. Y lo estamos viendo, lo vemos también en los mercados en Chile. Yo hace un ratito estuve participando en un foro en Colombia también, donde hablamos del mismo tema. Colombia también es uno de los mercados de Latinoamérica que más vehículos eléctricos tiene circulando en el país. Y estamos viendo que está pasando esto. Ahora, cuando hablamos de infraestructura de carga, tenemos que separar infraestructura de carga en carga pública y carga privada, ¿cierto? Obviamente, la carga pública siempre o el incremento de la oferta de carga pública siempre va a apoyar a la introducción de estas tecnologías, pero también es porque nosotros estamos acostumbrados a un paradigma de cómo funcionan nuestros autos a combustión interna. ¿A qué voy con esto? Tú no puedes salir con tu tanque lleno de tu casa hoy en día, con tu tanque lleno de gasolina. Estás mentalizado a que si tú ves que está la luz amarilla, dices como, bueno, tengo que pasar a una gasolinera y tengo que llenarlo, ¿cierto? Y la gasolinera que tengo más cerca está acá. Entonces, si tú eso lo llevas a vehículos eléctricos, dices, bueno, necesito tener gasolineras, entre comillas, o en este caso puntos de carga, para poder seguir con ese mismo paradigma. Pero la gran diferencia que tienen los vehículos eléctricos es que tú tienes tu gasolinera en tu casa. De hecho, tienes muchas gasolineras en tu casa. Cada enchufe de tu casa podríamos decir que es una gasolinera. Entonces, cuando un cliente de Nissan Leaf tiene su vehículo Nissan Leaf y además tiene un cargador hogareño en su casa, deja de depender de la infraestructura de carga pública. Y esto de hecho es una estrategia que tiene Nissan para la comercialización de Leaf. Nosotros tenemos una alianza con Enel, por ejemplo. Cuando un cliente se acerca al concesionario a preguntar, se le hace una asesoría técnica por parte de Enel y se verifica la factibilidad técnica de instalar un cargador en su casa. Y la idea es que nosotros con el vehículo entreguemos la infraestructura de carga domiciliaria al cliente para que él no necesite de la infraestructura de carga pública. Donde sí se necesita la infraestructura pública, y ahí sí es muy necesaria, es en el viaje interurbano con cargadores rápidos. Porque también sabemos de que el principal uso que se le da a un vehículo, no solamente eléctrico, sino que también un vehículo a combustión interna, es dentro de las ciudades. Y esto es en el 90-80% de los casos, o del tiempo de uso en el año, podríamos decir, el 80-90% del tiempo se utiliza dentro de la ciudad con autonomías que no van más de los 40 kilómetros. Entonces la autonomía que tiene un vehículo eléctrico es suficiente para eso, pero para este 10% que faltaría, que es el viaje interurbano, se necesitaría esta red de carga, que la verdad es que Chile es un país bastante beneficiado en esto porque primero geográficamente es muy fácil de conectar con esta infraestructura porque somos larguitos, ¿cierto? Y delgado, entonces de norte a sur se puede ujú. cubrir con cargadores, y lo cual existe, de hecho, desde Los Vilos hasta Concepción, tengo entendido, más al sur también, hay cargadores rápidos. Entonces tú puedes hacer un viaje interurbano en esto y eso va a ir creciendo con el tiempo. Pero para ese 90% de tiempo que estamos dentro de las ciudades, el cargador domiciliario es más que suficiente. ¿Cuánto se demoraría en cargar un auto eléctrico? Bueno, existen dos tipos de carga. Está la carga lenta, o más que carga lenta y carga rápida, me gusta decirle carga alterna y carga continua. En el caso de Nissan Leaf tiene dos conectores, uno que es para carga alterna y carga continua. Para carga alterna,
Los cargadores que se instalan en las casas son de 7 kWh y la batería de nuestro Nissan Leaf es de 40 kWh, por ende tú haces la división, ¿cierto? Son 40 dividido 7, son alrededor de 5 o 6 horas, ¿ok? Lo cual es tiempo suficiente, que es generalmente igual que tu celular, ¿cierto? Lo cargas en la noche durante estas 5 y 6 horas y al día siguiente estás con la batería llena. Perfecto. Tenemos experiencias con usuarios. De hecho, en el 2017 hicimos un piloto con Enel y entregamos 25 unidades a los empleados de Enel con el Leaf de primera generación con batería de 30 kWh y la mayoría cargaba 2 o máximo 3 veces a la semana, porque con la autonomía que obtenían con una sola carga era suficiente para moverse 2 o 3 días. Esto pasa también con el Leaf de actual generación, entonces ese tiempo es más que suficiente. Y después tienes la carga rápida o la carga directa con corriente directa, que son los cargadores que están, por ejemplo, en Copec, en Shell, y esos cargadores cargan el Leaf en 40 minutos aproximadamente. Ahora, todos estos tiempos de carga que yo te estoy diciendo, estamos asumiendo de que el Leaf la batería está vacía, no tiene 100%. nada. Exacto, entonces generalmente, por ejemplo, con una carga en un cargador rápido de 10, 15 minutos es suficiente. En la casa, si tú lo cargas todos los días, la verdad es que si tú llegas a tu casa y lo conectas todo el día, en una hora va a estar cargado porque claramente no va a tener toda la capacidad de la batería vacía, por así decirlo. Buenísimo. Está interesante esta conversación. Ya vamos terminando, pero me gustaría saber qué viene ahora en términos de innovación para Nissan, cómo ven el futuro. Ya nos nombrabas algunos temas en la introducción, pero me gustaría recalcar que nos cuentes qué es lo que vamos a ver. Sí, sí. Basado en la visión de Nissan Intelligent Mobility, para Nissan el futuro es eléctrico. Y el norte de nuestros productos va a ser un vehículo 100% autónomo, 100% conectado, integrado y 100% eléctrico. Porque cuando hablamos de eficiencia y de movilidad inteligente, no existe nada más inteligente hoy en día que un motor eléctrico. A lo mejor en el futuro aparece otra tecnología, no sabemos cuál va a ser, que va a ser a lo mejor en vez de 95% eficiente, 99% eficiente, no lo sé. Pero hoy en día es la tecnología más eficiente que existe, por ende vamos a ver cada vez más niveles de estos tres pilares que te acabo de comentar. Niveles de electrificación, híbridos, con tecnología como te comenté anteriormente, e-Power, por ejemplo. También mucho más aumento en nuestro lineup de vehículos eléctricos, conectividad y también tecnología de vehículos autónomos. Buenísimo, se está moviendo el mercado de los eléctricos y eso Sí, es bueno para los consumidores y es bueno para el medio ambiente y para combatir todo este tema del cambio climático, que ayer este informe ya nos ponía exacto. la alerta roja. Exacto. Muy importante con la electromovilidad, obviamente, como los vehículos funcionan con electricidad y también es uno de los beneficios que tiene Chile es el cambio de la matriz energética, ¿cierto? Mientras más limpia sea esa electricidad, obviamente menos vamos a estar aportando a la contaminación. Buenísimo. Conversamos con Luis Felipe Clavel, el gerente de desarrollo de negocios de vehículos eléctricos de Nissan LATAM, y con tremendos desafíos y cómo va avanzando el tema de la electromovilidad. Gracias, Luis Felipe, por conectarte con Diario Sustentable y el Club de la Sustentabilidad. Vale, gracias Felipe y bueno, un abrazo y muchas gracias por la invitación nuevamente. Nos vemos. Nos